Los eventos comienzan con una recepción real. Un joven e influyente emperador baila con otra princesa. Ella está encantada, pero a él no le gusta demasiado la chica, ni su estilo. Suena música, las parejas se cambian. El camarero sirve vino. El emperador baila con otro. Las parejas vuelven a cambiar. Esta vez el chico de repente y apasionadamente lleva a bailar a una hermosa chica. La joven y todos los que estaban alrededor quedaron sorprendidos por tal brusquedad, pero él parece estar satisfecho. La música termina. El baile se detiene, pero el niño no tiene prisa por despedirse de la niña. Para él este baile no estuvo mal. Algo en la niña lo conmovió. Ella está confundida y sorprendida. El emperador agradeció el baile y besó tiernamente a Blancanieves de la joven. El emperador de Croixen, Carloy Croitan, se recomendó. Detrás de él, las jóvenes discuten sobre la recepción y se preguntan por qué incluso hoy, en un día tan importante, la emperatriz no baila con él. Su padre, el duque Hans de Lois, también está sorprendido y enojado porque en un día tan importante, cuando tantas personas respetables se reunieron para una recepción real, pudieron bailar al menos una vez. La emperatriz es la hija favorita de su padre. Yvonne de Lois se sienta en el trono con un increíble vestido azul con joyas que complementan perfectamente el look. El cabello amarillo cae sobre hombros frágiles. Los ojos verdes son cautivadores. Ella está pensando en algo, preocupada y molesta. Las chicas se reúnen a su alrededor y le aseguran que el emperador baila con otros solo por cortesía. La emperatriz recuerda lo ocurrido hace un año. Luego ella y Carloy se casaron. Se oye el tintineo de los cristales. El emperador en medio de la sala anuncia que tiene noticias. Dice que pasó inesperadamente un año después de la boda con la emperatriz. Sin embargo, durante este tiempo ella no le trajo un sucesor, y esto es un problema grave. El público está en shock y no entiende lo que está pasando. El duque Hans de Lloyd parece disgustado. El emperador dice que con tales problemas en su matrimonio con Yvonne, se deben hacer correcciones. Wade espera que esta sea la decisión correcta que traerá cambios positivos al ambiente en general. Algunos editores preguntan de qué cambios habla el emperador. Todos se sorprenden y no entienden nada. En cambio, el emperador respondió que lo descubrirían todo. Al mismo tiempo, llegó al salón la hija del duque Rodin, Lady Rodin. Increíblemente hermosa, con un delicado vestido rosa con encaje. Mientras camina, el vestido brilla con colores y las flores se encuentran esparcidas junto a la dama. Lleva joyas de oro que combinan perfectamente con la imagen. El cabello negro está trenzado en un peinado elegante, y los ojos marrones brillan a la luz de su belleza. La emperatriz se sorprendió. No le agradaba a esta chica. Lady Rodin se dirigió al emperador. Su Majestad. Abrazó apasionadamente a la niña y respondió que le daba vergüenza que ella lo llamara así. El público en ese momento quedó sorprendido. Los duques intentaron averiguar qué estaba pasando y se indignaron por el comportamiento del emperador. Los miró y anunció que iba a nombrar a Lady Orden como segunda emperatriz de Croixen. Se apoyó contra el chico. Él la abrazó suavemente por detrás. La gente empezó a susurrar. Uno de los duques dijo que era imposible, que esto no sucedería, porque el estatus de segunda emperatriz fue cancelado hace 200 años. Esto no puede suceder hoy. Es inaceptable nombrar una nueva emperatriz sin ningún motivo, y no está sujeto a apelación. Sin embargo, el emperador no parece escuchar a nadie. Él alimenta a sus amadas fresas y le dice que ella le ha revelado su propio tesoro, y que él, como emperador, no puede evitar asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Lady Rodin volvió a llamar coquetamente al emperador Su Majestad, riéndose y acurrucándose junto a él. Desde el otro extremo del salón, el duque de Lois se volvió enojado hacia el emperador, que estaba disgustado y enojado. Todo el salón se detuvo. Uno de los chicos comenzó a gritarle enojado al emperador. Las chicas están susurrando. Todos están sorprendidos e indignados. Carloy se volvió hacia el chico que gritaba y respondió que ella era su emperatriz y que no debería estar celoso. A Lady Rodin no le gusta el ambiente del salón. El emperador continuó diciendo que todo era por el bien del heredero. Lady Delois luego mostró sus puros ojos verdes con enojo por un segundo. Sin embargo, rápidamente se recuperó. Volvió a un estado de indiferencia y frialdad y respondió que obedecería la voluntad del emperador y que sería como él dijera. La gente en el salón susurró. Algunos gritaron que esto era impensable. Otros preguntaron sobre los pensamientos de la emperatriz. La gente imaginaba lo que sucedería después,
y temía tales cambios en un futuro así. No estaban contentos con la posición de Lady Deloise. Tras la respuesta de la emperatriz, el emperador se mordió el labio y pensó que la reacción era la misma de siempre y no le gustaba. Pero también rápidamente se recompuso y respondió con satisfacción que si a Lady Deloise no le importaba, entonces todo estaría bien y sería como él dijo. El emperador también dijo que esperaba ayuda para consagrar a Kiana como emperatriz duquesa. Colocó el tenedor en el plato y se inclinó para finalizar este discurso, anunciando que estaba ocupado. El emperador y la nueva emperatriz abandonaron el salón abrazados. La gente no paraba de hablar, indignada y susurrando. El duque de Lois no entendía qué tipo de engaño. Se sentía enfermo, no quería estar en aquel salón, no quería oír lo que oía. Y sobre todo, no quería dedicarse a la consagración como emperatriz de una persona desconocida, una competidora de su amada hija, que no era en absoluto digna ni de ella ni del emperador. La gente estaba aún más sorprendida por esto. La gente se sentía enferma. Sus sirvientes se dirigieron a Lady Deloise. Hicieron preguntas sobre el curso de acción futuro. Sin embargo, la niña respondió que no podemos hacer nada. Sus ojos se iluminaron y respondió con severidad que la voluntad del emperador era incuestionable y que todos debían obedecer la orden. Recordó todos los acontecimientos de ese día loco. Así, un año después de su boda, su marido lleva a la nueva chica al salón donde se celebraba la celebración y la declara públicamente segunda emperatriz, diciendo que todo esto es por el bien de la heredera. La emperatriz no quiere saber nada más. Entender, sale silenciosamente del pasillo, cerrando la puerta con fuerza. Hace un año. Un día soleado y sin nubes. Una iglesia decorada por dentro con rosas rojas. Se escucha el repique de la campana. Es el día de la boda del emperador Carloy e Yvonne. El duque Hans de Lloyd lleva a su hija, vestida con un hermoso vestido blanco, hasta su prometido, el emperador. Hans de Lloyd está muy preocupado y parece sentirse culpable hacia Yvonne. Intenta hablar con su hija, pero la niña, con una leve sonrisa en los labios, le asegura a su padre que todo está bien y que no tiene nada de qué preocuparse. El duque, casi llorando, abraza dulcemente a su única hija y le desea suerte en su vida matrimonial. El emperador, que contempla esta imagen en movimiento, parece disgustado. Le repugna contemplar el abrazo de padre e hija, porque sabe que a Yvonne la están casando a la fuerza. El duque, habiendo aceptado la separación de su hijo, intenta halagar al emperador. Un emocionado Hans de Lois le pide a su futuro yerno que sea amable con Yvonne, porque ella es solo una niña inocente que no sabe nada de esta vida cruel. La furia arde en los ojos marrones de Carloy. Sorprendido por tanta hipocresía, el emperador, apretando los dientes, pregunta al duque por qué un padre tan amoroso como él entrega a su hija en matrimonio en contra de su voluntad. Carloy se sumerge en sus pensamientos, de los que se desprende que no siente ternura por su novia. Al observar cómo la mano robusta de Hans de Lois sostiene la mano pálida y frágil de Yvonne, el emperador se da cuenta con amargura de que el duque simplemente está sacrificando a su hija por el poder. El emperador sabe muy bien que Hans de Lloyd, vil y astuto como una serpiente, hará cualquier cosa para formar parte de la familia imperial y obtener algún día el codiciado trono. Recuerda todos los problemas que Hans de Lois trajo a su familia. Persiguiendo el poder ilimitado y las riquezas que podía otorgarle pertenecer a la corte imperial, el duque acabó con la vida de muchos miembros de la familia Carloy. Mató a su madre, a su padre y a otras personas queridas por el joven emperador. Hans de Lois intentó matar al propio Carloy, estrangulándolo con un pañuelo. Pero en el último momento, el futuro emperador pudo salvarse. El rostro del emperador se contrajo de ira. Carloy aprieta los dientes al recordar todo el dolor que tuvo que soportar. De repente se vuelve a escuchar el repique de la campana de la iglesia. El duque, sosteniendo la mano de su hija, devuelve a Carloy a la realidad y le dice que ha llegado el momento. El rostro de Yvonne irradia suma. Carloy le sonríe tímidamente a Yvonne y dice que no esperaba ver a la niña ni siquiera en su boda. Después de todo, según él, hay rumores de que la niña está muy débil. Cada vez que la pequeña Yvonne estaba enferma, su padre la tomaba en brazos y la mecía suavemente, tratando de aliviar el sufrimiento de la niña. Hans de Lois incluso trajo a sus propias doncellas al palacio, rechazando a las imperiales. Yvonne, con los párpados cubiertos y el pelo rubio suelto, luce sencillamente deslumbrante con un vestido rosa adornado con diamantes morados.
El emperador felicita a la novia. «Eres realmente hermosa». Carloy luego mira a Yvonne a los ojos y dice que se parece mucho a su padre. Realmente lo es. El mismo cabello rubio, las mismas cejas finas, los mismos ojos esmeralda. La chica es solo una copia de Hans Delois. Solo su mirada, a diferencia de la de su padre, no muestra complacencia, sino una profunda tristeza. Carloy está un poco confundido por la falta de respuesta de la belleza de ojos verdes y no entiende qué espera de él. En su opinión, las declaraciones apasionadas pero poco sinceras sobre el amor que no siente por ella parecerán ridículas. El emperador vuelve a mirarse a sí mismo, sin comprender por qué una niña que ha sido llevada en brazos desde pequeña debería casarse con un hombre que nunca le entregará su corazón. Finalmente, recuperando el sentido, Carloy exasperado intenta insultar a Yvonne diciéndole que está tan orgullosa como su padre. La niña mira a Carloy por un momento, luego mira hacia otro lado, y suspirando como de aburrimiento, responde desinteresadamente: «Sí». Los invitados que están en la boda comienzan a susurrar sorprendidos, sin entender lo que sucede. Carloy queda impactado por las palabras de la niña. Los ojos de Yvonne y su padre se encuentran. Escenas de su infancia reaparecen en la memoria del emperador. Un niño con las manos atadas se sienta en una habitación oscura y fría. Lo miran dos hombres altos, uno de los cuales es Hans Delois. Carloy se molesta aún más. Sus manos se aprietan y tiemblan. Pero el joven emperador logra recuperarse. Casualmente le dice a Yvonne que no le importa este matrimonio y que la dejará en paz inmediatamente después de la ceremonia. Sin escuchar una palabra de la novia, Carloy se da vuelta bruscamente y se aleja. Todos los presentes en la boda intentan detener al emperador, pero ya es demasiado tarde. Carloy desapareció por la puerta. Desde el pasillo solo se escuchan sus fuertes pasos. El duque no está satisfecho con este comportamiento y va a buscar al emperador. Pero su hija lo detiene, quien con incertidumbre agarra el codo de su padre y le dice que ella misma hablará con Carloy. Al escuchar la conversación entre Yvonne y Hans Deloit, el público comienza a murmurar con tristeza. La gente está indignada por el comportamiento de una chica que hace unos minutos se convirtió en esposa del emperador y que ya quiere influir en él. Un hombre de ojos marrones, probablemente el sirviente de Carloy, sale del pasillo y se dirige a la habitación de su amo. Se vuelve hacia su majestad y le susurra sobre la conversación de Yvonne con el duque. El emperador tararea pensativamente, y luego, indignado por tal insolencia, levanta las cejas y con las mandíbulas apretadas grita el nombre de su esposa. Yvonne Deloit. Es de noche en el patio. El banquete de bodas ha terminado hace tiempo. Todo el imperio se está quedando dormido. La luz de la luna ilumina las austeras torres del castillo y llega hasta las ventanas, donde la gente lleva mucho tiempo inmersa en sus propios sueños. Sin embargo, la luz todavía está encendida en una habitación. En el dormitorio del emperador y la nueva emperatriz tiene lugar una conversación importante. Carloy, sin ocultar su irritación y desprecio, se preguntó de qué quería hablar Yvonne con él. La niña solo logra decir 2 palabras de apelación al emperador, quien inmediatamente la interrumpe. Carloy le pregunta si es consciente de su actitud hacia su padre, a lo que la niña responde que sí. Sin embargo, el joven emperador señala sarcásticamente que la niña desconoce su verdadera actitud hacia el duque. Lo odia tanto que, si fuera por él, mataría a todas las personas con el apellido Delois en todo el imperio. Carloy pronuncia cada palabra con claridad, mirando a los brillantes ojos verdes de Yvonne. Sin embargo, la emperatriz no muestra ninguna emoción. En cambio, le pregunta a su prometido si realmente es capaz de hacer tal cosa. A Carloy le sorprendió esta pregunta. No entendió qué respuesta quería la chica de él. Ella le preguntó si podía deshacerse de su familia si así lo deseaba. Se le ocurre un pensamiento que expresa en voz alta. Ella y Carloy necesitan tener un hijo para poder estar seguros, y el padre estaba satisfecho y no interfería en los asuntos de la joven familia. Yvonne Deloat sigue hablando con firmeza al emperador. Ella afirma que no tiene ningún derecho al corazón y al amor de Carloy. Pero en público tienen que desempeñar el papel de una pareja enamorada, aunque aún no tengan hijos. Ella dice que no es tan tonta como para exigirle amor a Carloy. Su único deseo es que el emperador viva en paz y felicidad. Las palabras de la joven molestan a Croytan. Se volvió hacia ella con un tono malvado y de cuento de hadas, pero rápidamente se recuperó.
y respondió que él no era su padre, y que si Yvonne cometía un error perdería la cabeza. A la niña no le gustó ese tono ni esas palabras. Nunca nadie le había hablado así, y ella no permitirá que la situación cambie. Se volvió hacia el emperador. Carloy ya le había dado la espalda a la chica, pero al escuchar el tono de su apelación, giró bruscamente la cabeza en su dirección. Wade respondió sin decirle a Yvonne una palabra de que podría convertirse en emperatriz. Yvonne de Lois interrumpió al emperador y terminó la frase por él. Podría ser emperatriz, pero entonces el imperio llegaría a su fin. Carloy Croytan salió del dormitorio y dejó sola a la muchacha. Ella no se opuso y no mostró ninguna emoción. Mañana. Se oye un ruido de tacones en el pasillo. La emperatriz se acerca con un delicado vestido con un lazo verde a juego con el color de sus ojos. Los sirvientes se inclinan ante ella. La niña solo había dado unos pocos pasos cuando los sirvientes comenzaron a discutir las últimas noticias sobre Yvonne. Las chicas hablan de que la emperatriz ha sido retirada de todos los asuntos estatales y que la relación con su marido está empeorando. Se acerca a la mesa donde ya está sentado Carloy. Se supone que deberían desayunar juntos, pero el emperador no está contento con el retraso de Yvonne y habla de ello en voz alta. En tono autoritario, le informa a la chica que espera que se abstenga de reunirse frecuentemente con el duque. Por un momento, los ojos de la niña brillaron con ira y tristeza, pero rápidamente se recompuso y respondió que escucharía al emperador. Continuó hablando porque Yvonne no estaba contenta con el frío. Anunció que ella tampoco debería invitar a su padre a palacio. Carloy empezó a decir que su padre se lo permitía, pero antes de que pudiera terminar la palabra, la niña lo interrumpió y respondió. Está bien. Esto lo indignó. Golpeó la mesa con el puño y gritó que ella debería escucharlo hasta el final y no interrumpirlo. El emperador apretó el puño y continuó diciendo que estaba indignado por el comportamiento del duque de Delois. Se entromete constantemente en los asuntos familiares de la joven pareja, y esto no es aceptable. Carloy se queja de que el duque incluso le exige información sobre las cenas con su hija. Yvonne respondió impasible que no creía que a su padre le interesaran esos detalles. Ya tiene suficientes asuntos propios. La niña empezó a desayunar y Carloy continuó diciéndole que estaba equivocada. A su padre le interesa todo y eso le molesta. Con tono irritado y ojos hundidos, el emperador afirmó que el duque de Lois estaba siguiendo a la pareja. Yvonne respondió con cansancio que no lo era. El padre de la niña no tiene nada que rastrear, porque todos en la corte saben sobre el odio del emperador hacia su propia esposa. Una respuesta tan tajante sorprendió y dejó atónito al chico. Ella se irritó. Ella exclamó, ¿qué debía hacer para que el emperador viniera a verla al palacio? Pero ya le había dado la espalda y estaba a punto de salir del salón. Sin embargo, al escuchar las palabras de su esposa, sin darse la vuelta, respondió en tono misterioso que vendría. Pero tiene una condición. Solo si Yvonne desaparece, él acudirá a ella. Esas palabras irritaron a la niña, y así la relación entre la pareja se volvió aún más fría. En todas las fiestas y recepciones imperiales, la pareja no bailó junta, no habló, ni siquiera se miraron. Y el primer día después de su aniversario, el emperador ni siquiera se presentó a cenar con Yvonne. En cambio, llevó a Lady Roden al vestíbulo e iba a cenar con ella. Yvonne se sorprendió por esto, lo que provocó emociones similares en los sirvientes. El emperador, por cortesía, pero más bien para molestar a la emperatriz, le preguntó si no le importaría cenar con él y Kiana. En tono misterioso, el propio emperador respondió a su propia pregunta. Supongo que no. Pasando su brazo alrededor de la cintura de Lady Roden, Carloy confrontó a Yvonne con el hecho. Dijo que Kiona se encargaría de los asuntos de la emperatriz, por lo que Yvonne debería hacerse amiga de ella. Planteó dudas sobre la posición de su primera emperatriz. Ella se sentó inmóvil en su silla, sus ojos ardían y su cuerpo mostraba ira. Los sirvientes de los alrededores estaban preocupados por su emperatriz y trataron de calmar la situación. En el salón reinaba una atmósfera tensa. Frente a Yvonne estaba su marido, abrazando a otra mujer que se convertiría en la segunda emperatriz. Le exigió una respuesta positiva a la pregunta sobre su amistad con Lady Roden. En tono burlón, Carloy se preguntó si sería el héroe quien le había enseñado buenos modales a Yvonne. Kiana esperó el final de esta extraña escena con una expresión infantil en su rostro. Yvonne se recompuso y respondió a su marido sin ninguna emoción. Ella le informó que no deseaba molestar a su majestad,
pero que Lady Roden aún no era emperatriz. Por supuesto, el emperador dio una orden para su nombramiento y se lleva a cabo, pero solo ha pasado un día, y la coronación lleva más tiempo. Sin detenerse, se volvió hacia Kiana. Estaba confundida, pero Lady Deloise continuó con su trabajo. Dijo que entendía las intenciones de Lady Roden de ganar estatus a través del camino del emperador. Pero, si se apresura demasiado, puede dañar el nombre de su majestad. Después de sus palabras, la inteligente emperatriz invitó a Kiana a la mesa. La situación se calmó. Lady Roden se presentó cortésmente a la emperatriz y se disculpó por su mala educación. Carloy intervino en esta conversación. Dijo que todo fue muy lamentable. Con ironía, Yvonne contó sus sentimientos por Kiana. El amor verdadero. El emperador también anunció que Kiana pronto asumiría los deberes de emperatriz, y espera que ella no interfiera. Yvonne en ese momento intentó tener todo en sus manos. Rápidamente se recompuso y respondió en tono inocente que debería tener responsabilidades mínimas. Carloy preguntó si la niña realmente pensaba eso. Ella no decide nada en su opinión. Yvonne se enojó y una atmósfera deprimente volvió a reinar en el pasillo. Kiana entendió que esta conversación no era buena. Estaba asustada, le apareció sudor en la cara. Lady Roden tomó la mano de Carloy. Felicitó a Yvonne y se ofreció a acelerar el proceso de transferencia de funciones. Kiona dijo con entusiasmo que todos se alegrarían con la aparición de la nueva emperatriz. Estaba toda radiante, pero Carloy parecía disgustado. Los utensilios se cayeron de las manos de Yvonne. Los sirvientes se apresuraron a limpiar, preocupados por la salud de la emperatriz. Estaba demasiado irritada. En ese momento, Kian no entendió hacia dónde miraba su amante y le preguntó, ¿es para la emperatriz? Pero él respondió fríamente qué había en la mano y por qué estaba ella tan interesada en su mano. Yvonne entendió hacia dónde miraba Carloy. Sus ojos serios y desconocidos la molestaron. Ella no entendía por qué él la miraba con una mirada tan vacía, la oprimía. De repente Carla se sintió enferma. Tenía un fuerte dolor de cabeza. Se apresuró a decir que Kiana tenía razón. El emperador respondió que la emperatriz haría todo rápidamente y que tenían que irse. A Kiana no le gustó este giro de los acontecimientos, pero obedeció la voluntad de Carloy. Le deseó un buen día a Yvonne con una sonrisa burlona y se levantó de la mesa. Los sirvientes estaban confundidos. Gritaron al emperador que se quedara, pero la pareja ya se estaba alejando del salón. Yvonne se volvió hacia su doncella, Marianne. Ella honestamente, sin decepcionarse, admitió que no sabía ser emperatriz, porque ingresó a palacio gracias a la influencia de su padre, pero no le enseñaron nada. Realmente era un gran problema, pensó la niña. En ese momento, al otro extremo del castillo, en la habitación de Kiana y Carloy, se estaba desarrollando una interesante conversación. El emperador regañó a la niña, pero ella no entendió que había hecho mal esta vez. Sentada en una silla y volviendo la cabeza hacia el emperador, le preguntó si quería decir que estaban tomados de la mano. Mientras se desenredaba el cabello, la niña se indignó porque Carloy puede hacer lo que quiera, pero él la limita en todo. Mirando su propio reflejo en el espejo, continuó hablando. Afirmó que tienen contacto y que ella tiene derecho a realizar diversas acciones que resultan molestas en presencia de testigos. Carloy suspiró con cansancio. Él respondió que no quería decir eso. En cambio, le interesa saber por qué Kiana confió todo el trabajo a la emperatriz, porque no entiende que ella lo retrasará especialmente. Lady Roden, ya con el cabello suelto que caía en mechones negros sobre sus frágiles hombros, respondió que quería ver su reacción. El propio emperador la invitó a compartir mesa con la emperatriz. Es más, tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de vestirse. El emperador respondió que el papel de Kiana lo desempeñaba Yvonne. Por tanto, no tiene que hacer nada extra. Ella preguntó enojada si la necesitaban solo para poner celosa a la emperatriz. Carloy respondió enojado que Kiana no sabe qué clase de persona es Yvonne. No sabe estar celosa y es imposible lastimarla. Lady Roden se sorprendió. Ella respondió que el emperador estaba equivocado, que su esposa tenía emociones y sentimientos y que debía dejarla acercarse. Carloy tomó bruscamente a la niña por el hombro. Él respondió que la piedra tiene más emociones y es más agradable hablar con ella. Yvonne nunca estará de su lado, y Kiana dice tonterías. Sin embargo, Lady Roden insistió en su punto. Afirmó que Yvonne estaba preocupada hoy, pero Carloy la detuvo.
El emperador dijo que su esposa fue criada como una princesa y no estaba acostumbrada a la mala educación. Ella lo odia como a todos sus parientes. Y Carloy veía a su propia esposa como una enemiga empedernida de naturaleza cambiante. La niña se liberó repentinamente del doloroso agarre del emperador y respondió que su padre ya había realizado algunas investigaciones. Amasándose la mano, continuó. Ella respondió que en cuanto al robo de sus majestades están todos muertos. Incluso del pueblo donde se guardaba a los niños solo quedaron ruinas. Nadie sobrevivió. Y buscar pruebas en el desierto no tiene sentido. A Carla no le gustó esa respuesta. Ordenó buscar algo de todos modos, en cualquier caso hay que descubrir algo. Cansada pero interesada, Lady Roden preguntó por qué. Se preguntó a quién estaría buscando el emperador. Pausa. Para devolver al niño a la realidad, Kiana tuvo que llamarlo una vez más. Respondió irritado que solo buscaba pruebas de la culpabilidad del duque de Lois. Kiana sabía en su mente que todo era mentira. Pero ella respondió. Está bien. No estaba interesada en las intenciones del emperador. Unas semanas más tarde, volvieron a ocurrir acontecimientos interesantes en la corte imperial. Carloy observó al duque de Lois a través de la ventana. Expresó su descontento a un amigo porque el duque caminaba por su patio y se comportaba como si estuviera en casa. El amigo respondió que de Lois estaba enojado con el emperador. El emperador dijo que fue durante la presencia del duque que el trabajo de transferencia de responsabilidades a la emperatriz avanzó lentamente. Ordenó acelerar el proceso y terminó la conversación de mal humor. Carloy admitió que hacía tiempo que se arrepentía de haberle asignado tanto trabajo a la emperatriz. Fue su error. El entrevistador respondió que intentaría hablar con Yvonne, pero que ella podría enfadarse y contarle todo a su padre. Carloy gritó. «Horten». El emperador no quería oír hablar del duque en su despacho. Estaba enojado por eso. Comenzó a disculparse. El emperador lo interrumpió y le ordenó que fuera a cumplir con sus deberes. Al mirar al duque de Lois, Carloy recordó su propia infancia, cuando él mismo informó al pequeño emperador que había ordenado matarlo, pero se burló del niño que no podía hacer nada, y ordenó agradecer a Dios por haber podido salvarse. Solo para esto fue suficiente su inútil suerte. Carloy se enfureció aún más por sus propios recuerdos. En su despacho, el emperador preguntó a Horten si había hablado con la emperatriz. No podía concentrarse en los papeles, y se enfadaba porque su asistente guardaba silencio. Él respondió que había hablado, pero Yvonne respondió que lo decía en serio. Sin embargo, han pasado semanas desde ese momento y no entiende si la emperatriz está trabajando en absoluto. Carloy se levantó de su escritorio y respondió con firmeza que visitaría a su esposa. Con un traje elegante que realzaba sus enormes hombros y su perfecta figura, parecía particularmente guapo. El asistente se sorprendió y preguntó si el emperador planeaba visitar a Yvonne en ese momento. A lo largo del pasillo, a lo largo de la alfombra azul, el emperador caminó rápidamente hacia su esposa, seguido de su asistente y sirvientes. El resto pareció sorprendido y discutió lo que iba a pasar. Carloy se enfureció por esta reacción. Ordenó detener este movimiento y conversaciones. Tan pronto como se acercó a los aposentos de la emperatriz, su sirviente tartamudeó y respondió que su majestad ya estaba. Pero antes de que tuviera tiempo de terminar, el emperador decidió entrar a la habitación de Yvonne sin permiso. La criada no le permitió el paso. Sin embargo, Horten la regañó por tal comportamiento y ordenó darle paso inmediatamente al emperador. Acababan de entrar en la habitación cuando Carloy pisó el cristal. Los sirvientes se preocuparon y empezaron a advertir que todo el piso era de vidrio y que era peligroso. El emperador no entendió nada. Estaba preocupado y siguió adelante. Cuando Carloy se encontró en la habitación de su esposa, se detuvo. Todos se quedaron sin palabras, porque había un caos total. Por todas partes había muebles, fragmentos de vidrio y platos. Yvonne, en pijama, exclamó que había ordenado a las criadas que no encendieran las luces y por qué estaban desobedeciendo su orden. El emperador, en tono autoritario, obligó a la doncella a contarle lo que estaba pasando aquí. Pero ella respondió que nada especial. En ese momento, la emperatriz no dejó de indignarse. Gritó a las criadas que apagaran la luz, pero su orden no fue obedecida. Yvonne, cubierta de sangre, tapándose los ojos y los oídos de dolor, suplicó que apagaran la luz y la dejaran en paz. Tenía un aspecto lamentable. Pelo enredado, ojos llorosos, manos cortadas, delgada. Se notaba que hacía mucho tiempo que no comía.
pero ella seguía siendo increíblemente hermosa. Abrió sus brillantes ojos verdes por un momento y se quedó helada de sorpresa y desesperación. El emperador estaba frente a ella y ella tenía esta forma. Había cristales sobre la cama de una playa rota. Ella estaba cubierta de sangre tratando de decir las palabras de saludo. Carloy tomó bruscamente la mano de la niña. No bromeó cuando vio la sangre en su palma. Ella respondió por qué el emperador no avisó de su visita. En cambio, no estaba contento con su reacción ante su toque. Se sintió como si hubiera tocado un insecto. Yvonne respondió no. Empezó a decir que esto no es una habitación, sino un basurero. Le pregunté si la niña siempre se comporta así y cómo entenderlo. Ni siquiera se avergüenza de haber sido atrapada en este estado. Esto es terrible e inaceptable. Carloy empezó a hablar del motivo de su propia visita. Está aquí para la ceremonia de coronación de la segunda emperatriz. Le pidió que hiciera todo lo antes posible, pero esto no sucedió y no está contento. Mirando con desprecio a su esposa, concluyó que ella no estaba a la altura del trabajo. Entiende que el duque ordena retrasar todo, pero le ordenan que se dé prisa. En ese momento, el sirviente de su esposa habló con disgusto sobre el emperador. Ella habló con malicia y burla sobre lo profesional pero estúpido que era. Su asistente apoyó a la mujer. Estaba avergonzado de Carloy. Con mirada de hierro, el emperador ordenó a su esposa que no fuera tonta, que acatara las órdenes. Ella, sentada en el sofá y sin apenas hablar, intentó alcanzarlo y le pronunció palabras de llamamiento. Yvonne dijo que Carloy era una persona violenta y se puso de pie abruptamente. Apenas se puso de pie, pero con decisión la niña habló. El emperador la trata solo como a una ladrona sin emociones que solo lo odia, y se esconde a espaldas de su padre. Imaginando en su cabeza, continuó que si quisiera, cancelaría la ceremonia por completo. O tal vez echar a Lady Roden del patio. Ella tiene influencia y puede usarla. Mientras hablaba, Yvonne se imaginó a sí misma abandonando el imperio en la noche oscura de Kian. ¿Cómo quería hacerlo? Se imaginó sentada en la mesa y continuó diciendo que incluso podría gestionar todos los asuntos del imperio sin Carloy. Pero ella no lo necesita. La niña le gritó a su marido que estaba tratando de vivir como un ratón gris. Ella trató de no molestar al emperador, de no interferir en sus asuntos, pero él solo dice que ella es mala. Carloy miró a Yvonne con interés. Preguntó en tono extraño si la chica realmente hace todo por él. Preguntó si era así. Miró a su esposa y comprendió que ella no se parecía en nada a su padre. Carloy tomó a la niña por el hombro y le expresó su agradecimiento. Pero por su bien ella podía hacer una cosa más. La niña miró al emperador inquisitivamente, lista para una nueva dosis de abominación. Inclinándose muy cerca del rostro de la niña, casi tocando su mejilla, dijo en voz baja que quería que desapareciera. Para siempre. Y nunca más volvió a llamar la atención del emperador. Él la odia y siempre la odiará. Los ojos verdes de la niña se iluminaron. Ella se alejó bruscamente de él y se dio cuenta de que ella también odiaba a esta persona. Carloy dijo que podía ver que la niña no tenía nada más que decir. Caminando hacia la puerta, dijo que un padre que ama a su hija y se preocupa por ella puede entenderse en el deseo de repeler al competidor de su hija. Pero solo la codicia le impidió echar raíces en el patio. El emperador respondió a la desafortunada niña que no necesitaba nada de ella. Ella solo tiene que ocuparse de la organización de la ceremonia. Salió de la habitación, antes de decir que no tenía ningún deseo de quedarse allí ni un segundo más. Ordenó capacitar a todos los sirvientes de su esposa, contratar uno nuevo y capacitarlos para que no volviera a ocurrir semejante lío. Pero al emperador lo seguían su asistente y la sirvienta de su esposa. Comenzaron a hablarle pidiéndole perdón. Preguntó si esto sucede a menudo, a lo que tartamudearon y respondieron que no. El emperador se volvió hacia la mujer que estaba hablando con él y le respondió que no debería quedarse allí. Ella no entendió lo que quería decir y le preguntó de nuevo. Carloy sacó un pañuelo cubierto de sangre. Comenzó a decir que la emperatriz se había cortado gravemente la mano y su sirviente no sabía nada al respecto. Estaba deambulando y no podía ayudar. ¿No debería un sirviente seguir a la emperatriz?, preguntó. La mujer estaba empapada en sudor y no podía pronunciar palabra. Él se volvió hacia ella. Ella inclinó la cabeza, admitió su culpa y pidió perdón. Cuando la criada salió del pasillo, Carloy se volvió hacia su asistente. Preguntó si sería lo suficientemente inteligente como para completar la tarea que el emperador le había encomendado ahora.
Cuando no obtuvo respuesta, llamó a Horten. Tenían mucho trabajo que hacer hoy. Unos días más tarde, nuevamente en su oficina, Carloy le contó a Horten sus éxitos. Tenía razón. Si la emperatriz lo quiere, hará cualquier cosa. El proceso de preparación para la ceremonia transcurrió según lo planeado. Pero Horten no entendía por qué el trabajo se hacía bien, y el emperador no estaba satisfecho con algo. ¿Qué le pasa a él? Cuando el asistente estaba a punto de salir de la oficina, Carloy lo detuvo. Preguntó por la fecha de la ceremonia sin quitar la vista de los papeles. Horten anunció que la fecha estaba fijada, pero el emperador le dio una palmada en la frente. ¿Cómo podría olvidarlo? Ese día, el aniversario del corazón de su madre. El asistente se sorprendió y preguntó, ¿cómo se podía perder un momento así? Carloy sabía muy bien que su esposa no podía olvidar algo así, pero ya era demasiado tarde para cambiar algo y simplemente se resignó. Recordó los ojos verdes de Yvonne por un momento y se preguntó sobre sus intenciones. En ese momento, Yvonne estaba sentada en su habitación con un vestido lujoso y delicado junto a la ventana. El viento le agitaba el cabello y estaba pensando en algo con ansiedad. Se escucharon sonidos extraños desde el balcón del segundo piso, que atrajeron la atención del emperador. Se distrajo por un momento, pero pronto regresará. Lo llamaron. Se celebró una reunión en el salón. En medio de la mesa redonda estaba sentado el emperador, vestido con un estricto traje negro que hacía juego con su rostro. Sus asesores se sentaban a su izquierda y a su derecha, y decidían cuestiones importantes. El duque de Lois habló de la emperatriz. Afirmó que si en su imperio es posible comenzar con las propias esposas, muy pronto ella... Pero fue interrumpido por el emperador. Terminó la frase sobre la ruina del país, puso una mirada sarcástica de sorpresa, y respondió que si solo por la aparición de la segunda emperatriz el país colapsaría, entonces ese era el destino. El duque de Lois continuó el suyo y argumentó sus propios juicios en el hecho de que hace 200 años el emperador tenía una sola esposa. Preguntó qué haría el emperador si el pueblo se rebelaba. Antes de eso, ya se habían extendido por la capital rumores de que Lady Roden pronto haría todo el trabajo. Mientras la emperatriz esté viva, Carloy respondió aburridamente que era el duque quien siempre estaba preocupado por la salud de su hija. No la cargó con trabajo, pero todos comprenden el motivo de la falta de sucesores. Y ella entendió todo. No hubo objeciones. En cambio, Carloy respondió que si el duque y todos los demás opinaban que la esposa oficial debía realizar todos los deberes, él los entendía. Pero le preocupa que el frágil cuerpo de Yvonne no pueda soportar todos los problemas y todo el trabajo. Afirmó que tuvieron mucha suerte de que Kiana estuviera dispuesta a ayudar con los asuntos públicos. Sin embargo, el duque empezó a gritar que solo un loco podía programar una ceremonia en la fecha de la muerte de su madre. El año pasado el emperador registró su casa ese día y quiere ofenderlo nuevamente, pero de otra manera. El emperador no pudo soportar tales insultos y exclamó que el duque de Lois había perdido la cabeza. Dijo sin ninguna emoción que estaba disgustado por la muerte de su esposa y ordenó detener este lío. El duque intentó decir algo más en su propia defensa, pero la reunión había terminado. El emperador deseó a todos un buen día y abandonó la sala. Un asistente preocupado corrió tras él. No recomendó que Carla caminara sola y sin protección, pero el emperador estaba pensando. Pensó que el duque debía estar loco. Pensó que la sangre de las personas que mató sería suficiente para un río entero. Entonces, ¿qué pasa con la muerte de su esposa, que murió a causa de sus intrigas? El asistente sugirió que la emperatriz podría haber elegido deliberadamente esa fecha. El emperador se detuvo por un momento y se preguntó qué quería decir. Horten respondió que de esta manera Yvonne podría darle a su padre una razón para volverse contra él nuevamente. Carloy lo pensó. Ella podría vengarse de él así. Pero los pensamientos de Carloy fueron interrumpidos. La doncella informó que Lady Roden estaba solicitando una reunión con el emperador. La asignó al jardín, lejos de miradas y oídos curiosos. Afuera azotaba una tormenta y llovía terriblemente. Carloy hizo una pausa por un momento. Vio a Yvonne con un vestido increíblemente hermoso. Se sentó bajo la lluvia y recogió las gotas en su mano. El asistente preguntó si todo estaba bien con el emperador. Él respondió que sí, pero ¿qué hace la emperatriz en el jardín? Ella no tiene ese permiso. Horten respondió que este es un jardín privado de la familia imperial. El propio emperador rara vez está aquí. El jardín no está bien vigilado. A la emperatriz le gusta visitarlo.
Carloy decidió preguntar directamente qué estaba haciendo Yvonne aquí. A la criada no le gustó esta iniciativa y empezó a preocuparse. Pero Carloy todavía preguntó qué estaba haciendo Yvonne en su jardín. Ella respondió que simplemente estaba caminando, pero él le prohibió entrar a este jardín sin su permiso. El emperador ordenó volver a enseñar a los sirvientes de la esposa, pero ella protestó diciendo que era solo culpa suya y de nadie más. Sin embargo, el emperador insistió por su cuenta. Además, el emperador, sin perder la oportunidad, le preguntó a Yvonne sobre la fecha de la ceremonia. Después de todo, su madre murió ese día. La pierna de la niña se desplomó bajo sus pies, y no pudo pronunciar una palabra. Pero Carloy siguió presionando a su esposa. La acusó de pelearse con el duque en la reunión. La niña pidió perdón. Sin embargo, Carloy todavía estaba insatisfecho. Se acercó a la niña y le preguntó por qué tenía tanto tiempo que no tenía tiempo suficiente para caminar. ¿Es posible no aparecer ante los ojos durante al menos un día? El emperador se enojó, pero de repente una rama crujió. Yvonne cayó encima de Carloy en estado de shock. Las hojas caían y ambos no entendían lo que estaba pasando. El emperador y la emperatriz cayeron al suelo. Carloy no entendió nada. Yvonne cayó de cabeza sobre él con su frágil cuerpo. La pareja nunca antes había estado tan cerca el uno del otro. Se miraron y no entendieron nada. En ese momento, Lady Roden entró en la habitación. Ella no esperaba ver la escena. Sorprendida exclamó, «Su Majestad». Así, Lady Rodin observó la escena en la que el emperador y la emperatriz yacían en el suelo, tanto bajo la lluvia como en el barro. «Nada está claro. ¿Qué está pasando aquí?» Yvonne rápidamente se recuperó. Se levantó y, culpable, empezó a pedir perdón. Dijo que todo sucedió de repente y ella misma no entendía nada, pero que no quería tal desarrollo de los acontecimientos. Carloy también comenzó a levantarse lentamente y preguntó por qué sucedió esto. Yvonne inclinó la cabeza y todavía, con sentimiento de culpabilidad, pronunció las palabras de perdón. Se excusó diciendo que le parecía que algo le caía encima al emperador. Estaba asustada y su cuerpo caía por sí solo. Es inconsciente, ella solo quería proteger al emperador con su propio cuerpo. Carloy, recuperando el sentido, en presencia de todos los sirvientes y de Lady Roden, comenzó a hablar. Dijo que la rama no le cayó encima, por lo que la emperatriz no debería haber hecho lo que hizo. Yvonne tomó su propio vestido en su puño para controlarse, y comenzó a frotarlo con fuerza. Dijo que no tenía tiempo para pensar, y que si otra persona ocupara el lugar del emperador, ella habría hecho exactamente lo mismo. Carloy, sin ninguna irritación, sino más bien con una pizca de excitación, preguntó si todo estaba bien con la chica. Después de recibir una respuesta positiva, anunció que su conversación había terminado y que Yvonne debía ir a su casa. Ella obedeció la orden, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Él la miró en ese momento. Algo le pellizcó, pero todavía no entendía ese sentimiento. Yvonne conoció a Lady Rodan. Ella me saludó cortésmente primero, haciendo una reverencia. Carloy, para calmar la situación, le hizo saber a Lady Delois que había llamado a Keanu. El emperador observó con interés el escenario de su encuentro. La emperatriz, sin siquiera darse la vuelta, dijo que no tenía dudas. Ella estaba preocupada. El emperador sentía lo mismo. Yvonne y su doncella se dirigieron a las habitaciones. Kiana los vio irse. Todavía estaba sorprendida por lo que vio. Lady Roden se volvió abruptamente hacia el emperador y le preguntó con interés por qué tenía las orejas rojas. Ella entendió todo bien. Sin embargo, Carloy lo rechazó. Explicó esto por el hecho de que la emperatriz le presionó la cabeza cuando cayó. Le ordenó a Kiana que entrara y le dijera todo lo que quería. La niña aceptó aburridamente y siguió al emperador. Luego Carloy le ordenó a Horten que esperara afuera. Los dos entraron en el medio. Kiana caminó por el jardín y admiró las flores. Su olor la atraía, como si hubieran crecido por arte de magia. La niña expresó sus propios pensamientos en voz alta, pero el emperador simplemente puso los ojos en blanco y se preguntó qué quería decirle. Lady Roden finalmente empezó a hablar. Su padre aportó algunas referencias y ella tiene información de interés para el emperador. Kian primero le preguntó si estaba equivocada al decir que el emperador había sido secuestrado hace 14 años. Eso era cierto. Continuó diciendo que después de este incidente, el duque de Delois despidió a todos sus sirvientes. Carloy no entendió a qué se refería la niña. ¿Por qué expulsar a todos los sirvientes? Resulta que la gente fue liberada solo con palabras.
La mitad de ellos fueron asesinados y la otra mitad desapareció. En general, según Kiana, son 200 personas. No quedó nadie con vida. Preguntó qué pensaba el emperador al respecto. Claramente empezó a comprender que existe una conexión entre el secuestro y los asesinatos. De lo contrario, no tendría sentido dejar la vida de tanta gente. Los jóvenes hablaban. Lady Orden estuvo de acuerdo en que había una conexión aquí, pero aún no estaba claro qué podría significar todo esto. Se deberían haber dejado pruebas en la casa del duque. A Kiana se le ocurrió esto. Después de ese incidente, el duque cambió todo el servicio en la corte, por lo que hoy nadie sabe sobre ese incidente. Por lo tanto, necesitas encontrar a alguien vivo que sepa algo. Pero los resultados no llegarán pronto. Es un proceso largo y difícil. El emperador se estaba enfadando. Entonces, ¿qué sugiere Kiana? Y ella misteriosamente empezó a hablar sobre el hecho de que hay una persona. Acariciando las flores, continuó. Una persona cercana a la familia del duque estuvo allí todo el tiempo y captó los acontecimientos en su mente. Arrancando un lirio blanco, anunció que esa persona estaba ahora al lado del emperador. Tomó la flor y apoyó el plan para ganarse el corazón de Yvonne y convertirla en su hombre. Rompiendo el lirio, el emperador dijo que el único problema que imposibilita la realización del plan es el odio. Recíproco y extremadamente fuerte, que no se puede superar. Sin embargo, Lady Rodin dio una respuesta completamente completa. Lady Deloy solo odia al emperador, por su actitud hacia ella. Nadie podría amar a su abusador. Estas palabras sorprendieron al emperador e incluso le hicieron reír. La niña también se rió y dijo que solo expresaba sus propias suposiciones e ideas. Kiana agregó que si miras el comportamiento de la emperatriz durante la comida y su mirada de hoy, la niña no odia al emperador. Ella solo se asfixia por sus errores. Pero Carloy también tenía argumentos. Él es el hombre que desea la muerte del padre de Yvonne. ¿Lo elegirá a él en lugar de a su padre? No puede ser una gran reina de las nieves. Kiana recordó a su padre. Él es extremadamente amable y cariñoso con ella. Un completo contrapeso al duque de Delois. Y en comparación con otros padres, le permitió mucho a la niña. Le dio libertad de elección. Pero cuando llegó el momento de comprometerse, Kiana dijo que solo se casaría por amor. Afirmó el contrato con el emperador solo por una razón, incluso sabiendo que sus propias acciones podrían arruinar la reputación de su padre. Carloy se acercó y le preguntó qué quería decir. Lady Roden continuó. Le dijo al emperador que pensara en cómo se sentía Yvonne en una situación en la que su padre, nada amable y decente, la obligaba a casarse con un extraño que la odiaba. El emperador detuvo a la niña. Se puso a pensar y respondió que lo pensaría. Kiana le agradeció y le preguntó si podía ir, porque no se sentía bien por el fuerte aroma de las flores. Sin embargo, el emperador la detuvo. Le dijo que esperara y le hizo una pregunta importante. ¿Entiende la niña lo cruel que es su plan? Porque jugar con los sentimientos es mucho más duro que lanzar insultos fríos. Cuando ama, su corazón brilla. Ella misma florecerá y revelará todos los secretos de su padre. Pero pronto descubre que el amor es un engaño. Su corazón se romperá, ella misma se romperá. A ella no le quedará nada. Su padre es malvado y fue él quien la entregó en matrimonio. El amor de Kiana te obliga a cerrar los ojos a muchas cosas, y con los ojos cerrados puedes hacer cualquier concesión en nombre del amor. Ella habló, dándole la espalda al chico y mirando a lo lejos. Esto es exactamente lo que insinúa la niña. Sus ojos se iluminaron. Amar. Fue gracias a ella que la dinastía gobernante se debilitó. Por el bien de su amada, el abuelo de Kiana libró una guerra y en nombre del amor se hicieron cosas terribles. El abuelo perdió la guerra y gracias a ello, la familia de Lois ascendió al trono. Para el emperador, este amor era una completa tontería, dijo, todavía sosteniendo un lirio apenas vivo en su mano. Arrojó la flor y respondió que un sentimiento tan fuerte solo causa destrucción. Y es por eso que no debería sentirlo. Cerró la puerta detrás de él y regresó al patio. El emperador estaba cenando. Su asistente informó que no había redacción. Carloy concluyó que después de su matrimonio no se hicieron más intentos de envenenarlo. Continuó pensando en voz alta. El emperador ha estado evitando a la emperatriz durante un año y luego se casará con una nueva mujer. El duque definitivamente lo odia, pero es extraño que todo esté tranquilo hasta ahora. Con ansiedad en su voz y en sus ojos, el niño informó que la inactividad del duque lo ponía nervioso.
El asistente respondió a tales reflexiones que no era rentable para el duque de Delois dañar al emperador. No es tan imprudente. El emperador estuvo de acuerdo con esto. Entiende muy bien que el duque comienza a actuar solo en casos especiales. Pero el problema es que el tipo no conoce estos malditos casos, y cuándo llegará su momento. Horten dirigió la conversación hacia la emperatriz. Ella ha estado callada últimamente, probablemente ocupado preparando la ceremonia. El emperador respondió que no sabía lo que pensaban ni el duque ni su hija. Pero Horten no entendía cómo Yvonne podía dañar al emperador, si Carloy ni siquiera la dejaba acercarse a él. Su conversación fue interrumpida por Kiana, quien corrió hacia el pasillo. Hoy llevaba un vestido rojo brillante que acentuaba su cabello negro y sus ojos marrones. Una extraña carta llegó a su habitación. Se anunció que el duque de Lois tenía la intención de envenenar a Lady Rodan en la ceremonia de coronación. Ella interrumpió diciendo que eran buenas noticias, porque no iban a envenenar al emperador, sino a ella. Sin embargo, es imposible sobornar a sus sirvientes y ella está segura de ello. Sin embargo, la niña no tiene inmunidad al veneno. El emperador sugirió que podría tratarse de un señuelo. Después de todo, nunca recibió esas cartas, y nadie del séquito del duque de Lois lo traicionaría. Decidieron llegar al fondo del asunto. Después de todo, los planes pueden cambiar y no tiene sentido realizar una investigación ahora. Todo es demasiado confuso. Solo hay una salida. Kiana debería ser el cebo. No se siente cómoda con esto, pero es una medida inteligente y bien pensada que puede tener éxito. Y así llegó el día de la coronación de la segunda emperatriz. La ceremonia estaba en pleno apogeo. Todo está organizado al más alto nivel. Se oye reír a la gente, suena música y se baila. El emperador hace girar apasionadamente a Keanu en la danza. Él la felicita por su apariencia, y ella le agradece coquetamente. Lady Rodin realmente luce hermosa hoy. Una delicada placa rosa y blanca que enfatiza la cintura. Un hermoso peinado. Diamantes caros. El propio Carloy no se queda atrás con una lujosa chaqueta blanca y los uniformes rojos del emperador. Las vacaciones fueron un verdadero éxito. Gente y deleite. Todos admiran a la pareja y su amor y sueñan con una misma familia. En el baile, la pareja analiza los acontecimientos. Hasta ahora no ha sucedido nada extraordinario. Pero todo apenas comienza. Todo se sigue atentamente. Se prevé cada situación que pueda surgir. Kiana se apoya en el emperador. Él dice que ella bebió el antídoto, pero es difícil esperar que. ¿Y quién podría haber enviado esa carta? Pero lo más importante es si era verdad. Y si es así, ¿cuándo y cómo se llevará a cabo la ordenación? Pero ¿podría el duque atreverse a dar ese paso cuando había tantos testigos cerca? Y tal vez Yvonne esté detrás de todo. Cuando entró al salón con un hermoso vestido de color púrpura y cabello dorado suelto, todos contuvieron la respiración. El emperador inmediatamente dejó de bailar con Kiana, le dijo que descansara y se acercó a Lady Delois. Carloy expresó su satisfacción con la organización de las vacaciones. A él le gustó todo, está sumamente agradecido, e imagina lo difícil que fue para ella. Yvonne no reaccionó en absoluto ante el cumplido en su dirección. Ella permaneció indiferente y fría. Ella entendió lo hipócritas que eran todos. Pero Carloy siguió elogiando a la emperatriz. Le pregunté si realmente ella misma organizó todo esto, sin ninguna ayuda. Pero, por supuesto, no podía recordarle que si Yvonne hacía algo mal, sería emperatriz para siempre. Ella no entendió lo que quería decir. Explicó el emperador. Quiere decir que si Yvonne lastima a Kiana, estará en problemas. Si algo le sucede a la segunda emperatriz, toda la culpa recaerá sobre sus hombros, porque fue ella quien organizó la festividad. Yvonne empezó a ponerse nerviosa. Tomó los bordes del vestido en su puño para calmarse. Trató de sostenerse entre sus manos con todas sus fuerzas. Sin ninguna emoción, Yvonne respondió que nunca haría daño a nadie. Ella no es así. Y entendí todo. La celebración continuó. El emperador, junto al cual estaban sus dos emperatrices, brindó. Por la gloria del imperio Croatian. ¿Quién diría que no era vino envenenado? Pero todos lo bebían con los mismos pensamientos. Al emperador no le pasó nada. Yvonne tomó el segundo vaso. Después de ella, Kiana. Pero de repente todo cambió. La gente empezó a gritar y a correr en busca de ayuda. Algo terrible pasó, pero ¿cómo es posible? Yvonne empezó a ahogarse con la sangre. Carloy atrapó rápidamente a su esposa. El vino de la niña fue envenenado. La niña se fue derritiendo lentamente en los brazos del emperador, quien gritó el nombre de su esposa y no entendía cómo podía pasar esto.
porque sospechaba de ella, pero creía que Kiana sería la víctima. No podría haber ningún error. Todos conocían los lugares. El emperador rápidamente tomó el control de sí mismo. Apretó con fuerza a su esposa, sacó el antídoto de su bolsillo y lo vertió en la boca de Yvonne de un solo golpe. Kiana no entendió nada. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué tipo de engaño después de todo? ¿Por qué envenenar a Yvonne? Todo era incomprensible. No podía controlarse, no podía entender nada. En ese momento, todos centraron su atención en el vaso de la emperatriz. El color del vino cambió y se encontró veneno en la propia copa. El emperador anunció que la emperatriz había sido envenenada. Todas las entradas y salidas deben cerrarse inmediatamente. La orden se cumplió inmediatamente. En la reunión ordinaria, el emperador no pudo entender por qué no se encontró ninguna evidencia sobre el envenenamiento de la emperatriz. Una sala llena de gente y ni un solo testigo. ¿Cómo es esto posible? El asistente, empapado en sudor, respondió que lo cierto es que todos los que tuvieron algo que ver con el envenenamiento están muertos. Y este no era un sirviente de la emperatriz, era una persona experimentada que pensaba todo con claridad. No dejó ninguna prueba, pensó todo muy bien. ¿Y solo el duque de Lois es capaz de tal cosa? Después de todo, ¿quién más en la corte podría atreverse a envenenar a la emperatriz? El marqués Rodin, padre de Kiana, también comparte este punto de vista. Todo estaba organizado por la propia Yvonne y quién podía hacerle daño cuando estaba observando todo. Las discusiones comenzaron en la reunión. Todos sospechaban unos de otros y no confiaban en nadie. Se produjo un verdadero desastre. Pero todo esto fue rápidamente detenido por el emperador. Pese al dolor de cabeza, condenó la imprudencia de los asesores, porque sus argumentos ahora no ayudarán en nada, sino todo lo contrario. ¿Pero podría el duque envenenar a su propia hija? Ese día se le veía demasiado emocionado. Nunca antes lo habían visto así. Aquí hay dos opciones. O el duque confundió las gafas de Kiana e Yvonne, o alguien lo hizo a propósito. Sin embargo, nadie se acercó a la mesa, excepto una persona. El emperador estaba en los aposentos de la emperatriz. Habló con el médico sobre la salud de la niña. Aseguró que la condición es estable y pronto la emperatriz recuperará el sentido. Afortunadamente, bebió un poco de veneno e inmediatamente bebió el antídoto. El emperador entendió y ordenó dejarlo. Miró a la débil Yvonne. Pensó que ya habían pasado 4 días y no entendía por qué había venido aquí en primer lugar. Tal vez él realmente no quería que ella lo dejara ese día. Ahora se difundirán rumores de que ella es querida por él. Después de todo, ni siquiera es gracioso. Él se abalanzó sobre ella con sospechas y resulta que ella misma resultó herida. Solo ella podía enterarse de todo demasiado pronto para cambiar el vaso. ¿Pero por qué lo bebió? Pensó el emperador mirando a su morena esposa, quien, a pesar de su palidez y debilidad, aún permanecía mágicamente hermosa. ¿Estaba realmente loca? Un sudor frío apareció en el rostro de la niña. Carloy pensó que podría haber tenido un sueño tan terrible. La niña levantó la voz y abrió lentamente los ojos. Ella lavó el nombre Carl, miró a su esposa con asombro, y tartamudeando le preguntó qué acababa de decir. Ella rápidamente respondió que ella misma no entendía, que era un sueño y volvió a cerrar los ojos. El sudor brotó del rostro del emperador. Decidió que la emperatriz se estaba engañando, pero empezó a preocuparse por ella. Sin embargo, ¿por qué pronunció el nombre Carl? ¿Tiene otro marido con ese nombre? Hace tiempo que no lo llaman así. Ella le recuerda a la persona que vio por última vez cuando era niño, pero que extraña mucho. Sin embargo, no se parecen en nada porque ella no se sale de su cabeza. Pensó que él también estaba perdiendo la cabeza. Porque ¿por qué Yvonne de Lois haría tal cosa? Recordó sus palabras de que todo era por su propio bien, que ella intentaba vivir como un ratón gris, para no molestarlo. Su pregunta es si es capaz de hacer daño a alguien. Ahora la respuesta es obvia. La recordaba en la sangre. Recordaba el sentimiento, todo lo que pasó ese día. No, es una ilusión. Yvonne no tiene motivos para beber veneno. Sin embargo, volvió a recordar las palabras de Kiana de que Yvonne no tenía motivos para odiarlo. Recordó la situación en el jardín, cuando ella cayó sobre él y trató de protegerlo. ¿Y si Kiana realmente tiene razón? Su esposa no lo odia, tiene sentimientos. Es extremadamente frágil y él abusó mucho de ella. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Yvonne. Se fue, se levantó y preguntó qué hacía Carloy aquí.
Explicó con mirada preocupada que la niña bebió veneno hace 4 días y se desmayó. Habló de los detalles de ese día y preguntó por su bienestar. Ella respondió que estaba un poco mareada, pero que todo estaba bien. Estaba sorprendida, débil e indefensa. Tan frágil que lo significa todo, pensó el emperador. Ella no entendía por qué él no le preguntó quién lo había hecho, por qué estaba tan tranquilo. Pero él le preguntó directamente si ella conocía el plan de su padre. Se miraron. La niña no entendía. Carloy empezó a decir que Yvonne estaba tranquila cuando le habló del veneno de Kiana. Entonces ella tenía que saberlo todo. Y la letra de sus manos a la derecha. Pero Yvonne no entendió nada. Ella no quería lastimar a nadie y no sabía nada. Le preguntó sobre el nombre de Carl, que ella estaba diciendo. Pero ella respondió que Carla lo sentía. Sin embargo, recordó la conversación con Kiana sobre la persona que está ahí en todos los días trágicos, que lo sabe todo, que necesita ser amada. Tomó suavemente la mano de la niña y pronunció su nombre. Yvonne se sobresaltó y el sudor le cubrió la cara. Pero Carloy respondió que estaba preocupado por la chica, cosa que ella no esperaba en absoluto. Hora de la boda de Carloy e Yvonne. La puerta cruje. 2 personas entran en la habitación donde está sentada Yvonne, uno de los cuales es Hans Delois. Llama a la chica sorprendida por su nombre. El duque informa a Yvonne que dentro de unos días se convertirá en la esposa del emperador. La niña queda impactada por esta noticia. Vuelve bruscamente la cabeza hacia Hans Delois y lo mira con miedo, intentando comprender si lo ha oído. El duque finge no entender qué provocó tanta sorpresa. Le dice a Yvonne que haga lo que le dicen y que ni siquiera piense en resistirse. La pesada mano de Hans Deloit cae sobre el frágil hombro de la niña y lo aprieta. El duque insta a Yvonne a pensar en su pobre madre. Es interesante que por alguna razón llame a su hija por otro nombre, Lilian Lu. El rostro de la niña irradia ira y tristeza al mismo tiempo. Lilian Lu comienza a recordar su historia. Resulta que la niña es la hija ilegítima de Hans Delois. En lugar de vestidos lujosos, la pequeña Lilian Lu vestía harapos andrajosos. La habitación de la hija de Hans Deloit se convirtió en un sótano oscuro del que no se le permitía salir. El padre intimidaba a Lilian Lu de todas las formas posibles. Por ejemplo, cuando la niña intentó rebelarse, el duque la golpeó hasta que no quedó espacio para vivir en el cuerpo de la niña. Ante la mención de todo esto, la sangre de Lilian Lu, ya adulta, comienza a hervir en sus venas. Los dedos de la niña aprietan con fuerza el vestido. A Lilian Lu no le gusta haberse convertido en víctima de los juegos sucios del duque. Hans Delois no presta atención al enfado de su hija. Continúa caminando tranquilamente por la habitación y habla sobre el futuro de Lilian Lu como esposa del emperador. Al final el duque se sienta en el sofá y dice que la niña no debe contarle a nadie su destino. De lo contrario él, Hans Delois, le hará algo a su madre. Pero una simple promesa de Lilian Lu a su padre no es suficiente. Llama al hombre que había estado observando en silencio la conversación entre Hans Delois y la chica todo este tiempo. No se ve el rostro del extraño, pero él mismo está vestido con una capa con un broche de diamantes. El sudor se destaca en el rostro de Lilian Lu. La chica parece seriamente asustada, mirando al extraño invitado. El duque, con las manos cruzadas sobre las rodillas, le explica tranquilamente a su hija que el extraño es un mago al que busca desde hace mucho tiempo. Este mago debe lanzar un hechizo silenciador sobre Lilian Lu. De esa forma, la niña no podrá decir la verdad hasta que el mago y su padre estén muertos. El mago comienza a lanzar un hechizo, colocando sus manos cerca de la cabeza de Lilian Lu y murmurando algunas palabras. Los largos dedos del mago, decorados con anillos de plata, parecen tensos. Aparecen humo negro y largas cadenas en el aire, que parecen envolver a Lilian Lu. En ese momento, la niña está sentada sin moverse. El mago termina de lanzar su hechizo sobre Lilian Lu. Finalmente dice que en cuanto la niña empiece a hablar demasiado, su voz desaparecerá. Si la niña quiere escribir la verdad en un papel, su mano dejará de moverse. La cabeza de Lilian Lu se llenó de un dolor agudo. El duque se encuentra junto al mago y le dice a su hija que debe dar a luz al heredero del emperador si él quiere. La niña siente un profundo disgusto por los hechos que acaban de suceder, pero no lo demuestra. Ella le dice a su padre que hará todo lo que le pidan, para que él no tenga que preocuparse por eso. Sin embargo, Hans Deloit no le cree a Lilian Lu y le recuerda a su hija cómo ella lo decepcionó una vez. La niña se agarra el vestido con los dedos blancos de ira. A Lilian Lu le molesta que su padre la siga regañando por un incidente que ocurrió hace 14 años.
Hans Delois dirige bruscamente, lleno de furia, su mirada hacia su hija. Él le dice que ella hizo mal en aquel entonces, hace 14 años. Debido a esto, ahora tendrá que asignar sirvientes a la chica que vigilarán su comportamiento. Lilian Lu humildemente bajó la cabeza y estuvo de acuerdo con su padre. Es cierto que los pensamientos de la hija de Hans Delois no se corresponden en absoluto con sus palabras. La niña cree que esa vez no hizo nada malo, solo rescató a un niño inocente que fue robado del cautiverio. El duque continúa educando a su hija. La niña escucha y está de acuerdo con todo. Entonces Hans Delois se da vuelta y se aleja, dejando a su hija sola con sus pensamientos. Lilian Lu se siente confundida. La niña se pregunta qué pasará si realmente se porta mal. ¿Se levantará el emperador contra el duque? Después de pensarlo un poco, Lilian Lu se da cuenta de que Carloy nunca haría eso. La niña se sumerge en los recuerdos de aquel incidente de hace 14 años. Luego, cuando era pequeña, estaba trabajando y de repente escuchó a alguien discutiendo en la prisión. Lilian Lu quería saber quién era. Entró y vio a un chico de cabello negro, aproximadamente de su misma edad. Al niño le ataron las manos con una cuerda y él mismo dijo que el duque había matado a toda su familia, incluso a su padre. Sorprendida, Lilian Lu preguntó, ¿por qué haría esto? El niño, llorando, respondió que su familia era muy rica y el duque los mató a todos por su desenfrenada sed de dinero. La niña no lo creyó de inmediato, porque el propio duque es una persona muy rica. ¿Por qué necesita aún más riqueza? El prisionero, cuyo rostro estaba mezclado con ira y tristeza, dijo que definitivamente seguiría con vida y mataría al agresor de su familia. Lilian Lu secó las lágrimas del rostro del niño, tratando de calmarlo. Pero, desafortunadamente, él no apreció tal muestra de cuidado y le dijo a la niña que le quitara las manos de encima. La hija del duque se enojó por esto y agarró al niño por las mejillas, ordenándole que ahora aprendiera qué son las manos sucias. El cautivo se calmó un poco y haciendo una mueca de dolor dijo, «Me duele, ¿por qué me miras así, muchacho?» Lilian Lu se enojó aún más con el futuro emperador porque la confundió con un niño. La niña se puso las manos en la cintura y ordenó al cautivo que repitiera lo que decía. En cambio, el niño preguntó cuántos años tenía Lilian Lu, pero ella no tenía prisa por responder. De repente sus miradas se encontraron. Una chispa saltó entre Carloy y la hija del duque. Lilian Lu se recuesta en el suave respaldo de la silla y vuelve a la realidad. La niña piensa que es poco probable que Carloy, que odiaba ferozmente a Hans Delois, trate bien a su hija. La niña levanta la mano y la mira. Lilian Lu se da cuenta de que ha cambiado mucho desde que conoció a Carloy. Lo más probable es que el joven emperador no vea en ella a la chica que lo salvó hace 14 años. La hija del duque se da cuenta de que está harta de parecerse a su padre. Una niña no quiere ser una copia de una persona a la que odia con todo su corazón. Lilian sueña despierta por un momento. Se le ocurre que cuando salvó a Carloy, debería idear una señal mediante la cual ahora podrían reconocerse. La niña recuerda cómo se despidió del niño. Estaban de pie en medio del bosque, tomados de la mano. Carloy sonrió gentilmente y le prometió a Lilian Lu que nunca la olvidaría. La hija del duque se entristece al recordar este conmovedor momento. Lilian Lu sabe que muchas cosas han cambiado desde entonces y que no hay forma de revertir esos cambios. Lo único que permaneció sin cambios fue su recuerdo de la promesa de Carloy. La muchacha ruega a Dios que la escuche y haga que el emperador reconozca en su encantadora novia a la muchacha delgada y de pelo corto que una vez lo salvó. Una lágrima solitaria cae sobre la mano de Lilian Lu. La niña imagina cómo se ve ahora el joven emperador y ya no puede contener las lágrimas. Lilian Lu susurra suavemente el nombre de su amante y le pide que la recuerde tan pronto como escuche su voz. En la cabeza de la niña aparecen imágenes que calman y desgarran su corazón al mismo tiempo. En la primera imagen, ella y Carloy, ahora adultos, están tomados de la mano y sus miradas irradian ternura y amor que lo abarcan todo. La segunda imagen reproduce el doloroso momento de su despedida, que tuvo lugar hace 14 años. El niño toma la mano de Lilian Lu y le dice que con él ella nunca sufrirá, porque él, Carloy, siempre la protegerá y protegerá. Pero, ¿cumplirá el emperador la promesa hecha en la infancia? El día de la boda de Carloy e Yvonne, se escucha el repique de la campana. El duque lleva a su hija al emperador. Le desea a Yvonne una vida feliz,
Pero esto no conmueve a la niña. Ella simplemente se queda de pie y mira con indiferencia detrás de su padre. El duque abraza a Yvonne y le susurra a la niña que la vida de su madre está en sus manos. La niña exhala bruscamente con los labios fruncidos y maldice mentalmente a su padre. Yvonne suelta la mano de su padre y se acerca al novio. Los grandes ojos esmeralda de Yvonne miran a Carloy. La niña le ruega mentalmente al novio que la reconozca. Pero la mirada del emperador es fría e indiferente. Sus manos se separan. Carloy se da vuelta y camina rápidamente hacia la puerta. Sin volverse hacia Yvonne, le dice la siguiente frase: «La boda contigo me enferma el alma». Yvonne está molesta y confundida. El milagro que esperaba no sucedió. La novia se queda sola entre un grupo de invitados. Tiene las manos presionadas contra el pecho y su mirada habla de decepción y resentimiento. La niña casi llora y piensa que el emperador se ha vuelto un tonto de carácter complejo.